¿Alguien de aquí conoce esta emoción? Sí. ¿Sí? ¿Alguien ha estado triste alguna vez? Todo el mundo ha experimentado. Vamos, tú no, ¿verdad? Oye, pues entonces ponte tú aquí, por favor, y nos explica de qué estás hecho, ¿no? Vale, entonces la tristeza es una emoción básica, ¿vale? Y yo defiendo que no hay emociones negativas, ¿vale? Yo digo que todas las emociones son útiles, que la diferencio entre emociones agradables, que te encanta sentirlas, y las emociones desagradables, que decía yo que son desagradables precisamente para que funcionen como alarma, ¿vale? Porque las agradables muchas veces ni nos damos cuenta de que están con nosotros, pero las desagradables son muy incómodas y al ser incómodas llaman nuestra atención y nos da la oportunidad de gestionarlas, ¿vale? Si no cometemos el error de anestesiarlas, que es lo que hacemos cuando consumimos drogas, ¿vale? Anestesiar las emociones. Lala, y cuando tú te sientes triste pero no sabes por qué, dices, yo no tengo motivo. No conozco el motivo. No conozco el motivo porque esto es ¿por qué estoy así? Fijaros una cosa. Eso de yo no tengo motivo, además de sentir tristeza, te hace sentir impotente y raro, ¿no? Entonces, es mejor decir yo no conozco el motivo. Es muy importante las palabras que utilizamos para hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque si tú dices, tú haces el repaso que hace todo el mundo, mis niños están sanos, yo tengo trabajo, yo no sé cuánto, yo no tengo motivo. ¿Vale? Vamos a ver, las emociones, a no ser ya que se llegue a un punto patológico, que entonces no estamos hablando de tristeza, ya estamos hablando de depresión, a no ser que llegamos a ese punto, sí que hay, si tú estás triste, ¿vale? Esa emoción te quiere informar de algo. Otra cosa es que tú todavía no lo sepas y entonces tengas que seguir investigando sobre esa emoción, ¿vale? Pero la tristeza, ¿de qué nos habla la tristeza? ¿Qué creéis que es lo que nos viene a decir la tristeza? De la soledad. ¿Vale? La tristeza puede hablar de la soledad, y puede hablar de muchas cosas, pero todas esas cosas que facilitan, que provoca la tristeza, no habla de una cosa que tienen en común todas. ¿De un deseo no satisfecho? La tristeza nos habla de una pérdida, ¿vale? Que hemos perdido algo, ¿vale? Ser querido. Puede ser, mira, puede ser un ser querido, puede ser la compañía, ¿no? Por eso estamos solos. Puede ser que hayamos perdido un trabajo, puede ser que hayamos perdido nuestro respeto, que hayamos perdido nuestra autoestima, que hayamos perdido nuestra seguridad personal, que hayamos perdido la imagen que nosotros teníamos de nosotros mismos, ¿vale? Algo... Toda la vida en un proyecto. ¿Vale? La tristeza nos habla de que hemos perdido algo, ¿vale? Y entonces, cuando una persona pierde algo, pues necesita elaborar un duelo, ¿vale? Los duelos no solamente se elaboran por un ser querido, también por cualquier otro tipo de pérdida, y el duelo pasa por una serie de fases y entre ellas aceptar la situación de la que parto, ¿vale? Parto de que he perdido mi dignidad, porque me he visto rogándole a una persona que no me deje, que no me deje, que no me deje, y haciendo cosas por ella que yo en la vida hubiera hecho ni hubiera dejado que me hubieran hecho. Entonces estoy triste porque he perdido mi dignidad, ¿vale? Como duelo que es, tengo que hacer un duelo de la dignidad,
Yo tengo que aceptar que esa es la situación. Y cuidado, aceptar no significa resignarme. Resignarme significa que me tengo que aguantar con esto. Esto es lo que hay, ¿no? Aceptar significa que de este sitio parto, ¿vale? Parto de este sitio. Esta es la situación actual. Siento que he perdido mi dignidad. La otra cosa es, me resigno a que he perdido. No, de resignarse no. Aceptar significa que este es el sitio del que parto. ¿Y ahora dónde quiero llegar? Quiero llegar a recuperar mi dignidad, ¿vale? Pues para llegar a recuperar tu dignidad tienes que empezar por aceptar esa situación inicial, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de tristeza, hablamos de que algo hemos perdido. ¿Y para qué nos vale la tristeza? Para empezar de nuevo, ¿no? ¿Eh? Para empezar de nuevo. Claro, al final es para empezar de nuevo, pero nos vale la tristeza, Te hace más fuerte. representarme físicamente la tristeza. ¿Cómo está una persona triste? ¿Habéis visto? Este es el mundo. Y yo hago así. Acurrucado. Me recojo sobre mí misma, ¿no? Me recojo y me meto dentro de mí misma, ¿vale? Y me meto dentro de mí misma y eso es malo. No. Bueno, investigar. Efectivamente. ¿Cómo? ¿Qué? Investigar. Si yo sigo mi vida como es, que si tengo que hacer, 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 que si, ¿vale? Y yo sigo mi vida con ese dolor y no me recojo para investigar, para aceptar, para preguntarme qué es lo que quiero. O sea, es un buceo interior. La tristeza precisa de un recogimiento porque yo necesito hacer un buceo interior y después ya salí con toda esa información y devolverme a la vida con esa reparación hecha y con esa idea de por dónde voy a tirar. Sin caer en el victimismo. Naturalmente. Cuidado con lo... Exactamente. Cuidado con las víctimas, porque fijaros, si sois víctima o estáis con una víctima se define como alguien que necesita un verdugo. ¿Vale? Porque ¿os acordáis del juego este de las estampitas? Que era la campesina, el campesino, ¿no? ¿No os acordáis? El chino y la china. ¿Os acordáis del juego de las estampitas? Pues está la víctima y el verdugo, ¿vale? Entonces, si sois víctima, vais a convertir a alguien de alrededor en verdugo, ¿vale? Claro, si yo estoy muy cómodo en el papel de víctima, yo necesito un verdugo. Y ese verdugo, si deja de ser verdugo, que no lo voy a dejar que deje de ser verdugo, pues después lo sustituyo por otro verdugo. Pienso que una persona que está triste. Vamos, de uno en uno, que te voy a regañar. Dime. Pienso que una persona que está triste debería hacer ese uso interior ella misma, sin preguntar, sin pedir opinión. No necesariamente. No. Pedir ayuda es de las cosas más valiosas que una persona tiene que aprender. ¿Tú crees? Pero porque mucha gente tú puedes ir pidiendo ayuda y una persona te da una opinión, otra persona te da otra. Claro, por eso yo creo que dentro de las posibilidades, siempre que podáis ir a una persona que sea un profesional, es mejor. A eso lo voy. Claro. Yo me refiero a no vayas por ahí a tu bicicleta, Hombre, vamos a ver. Puedes tener un amigo muy especial, que tú te sientas muy bien escuchado por él, ¿vale? Pero cuando el problema ya se complica, es mejor un profesional, ¿vale? Tú vas pidiendo ayuda a preguntar, mira, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué ha? Y vas pidiendo consejos a uno, a otro, que al final te hace... Al final te marea. Claro, y al final puso el que más te interesa. Sí. Bueno, lo que nos dice el compañero es que si vamos pidiendo consejos por todos lados, podemos encontrar miles de opiniones y al final lo que tenemos es tristeza y un mogollón en la cabeza que no nos aclaramos. ¿Tú querías decirnos algo? ¿Qué diferencia hay entre tristeza y melancolía? Melancolía. La pregunta es tristeza y depresión. En el motivo que no Sí. se encuentra, como decía,
Pues a lo mejor pensamos que bueno, La melancolía, yo nunca me lo he preguntado, yo nunca me he hecho esa pregunta. Claro, pero la melancolía a mí me suena como a añoranza, ¿no? Echa de menos algo, ¿no? Exactamente. La tristeza es que has perdido algo y la añoranza es lo que tú sientes por eso que has perdido, ¿vale? Entonces la melancolía, ¿cómo la define usted? Como eso que tú sientes, o sea, es que están todos tan mezclados, ¿no? La melancolía es algo como que echa de menos algo bueno. Yo creo que la melancolía Algo que da alegría. es que es positivo. Claro, pero es que cuando tú sientes perdonadme, cuando tú sientes tristeza por algo que has perdido, se supone que sientes tristeza por algo bueno. Porque si no lo que estás dando es de bote, ¿no? Tristeza es que has perdido algo pero con un negativo, ¿no? No, tú sientes tristeza porque lo que has perdido no querías perderlo. Y entonces añora eso. Tienes añoranza, te sientes melancólico. Son la misma emoción, pero con matices, como el español es tan rico, tienen matices muy sutiles que nos diferencian uno de la otra, ¿no? Pero básicamente todo nos habla del mismo campo conceptual, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner un poquito del vídeo que yo hice sobre la tristeza, así descanso yo y ustedes, ¿vale? Bueno. Hola, soy Lala y este espacio es Emoción y Adicción. La tristeza es una emoción, la depresión es una enfermedad. La tristeza nos invita al recogimiento y a la introspección. Introspección significa hacer una inspección interior, mirar hacia nuestro interior, observar nuestros pensamientos, observar nuestras emociones, analizarlos e interpretarlos. Y todo ello nos lleva a un mayor conocimiento de nosotros mismos. Por lo tanto, la tristeza bien usada y razonada es una aliada nuestra. No la conviertes en una enemiga, intentando luchar contra ella. Es mejor bucear en la tristeza y extraer de ella toda la sabiduría que viene a proporcionarte. Fijaros lo que nos está diciendo. Tenemos que observar nuestros pensamientos, tenemos que observar nuestras emociones. O sea, decíamos, la tristeza nos invita al recogimiento y a la introspección. Y la introspección es mirar nuestro interior. ¿Y nuestro interior qué es lo que tenemos que mirar? Porque dice, bueno, miro, ¿no? Pues tengo que observar mis pensamientos, ¿vale? Y además fíjate tú que tú haces así. Es como, no quiero distraerme del mundo exterior porque tengo que observar algo de mi mundo interior. O sea, la postura de la tristeza, lo que te invita, todo eso, es porque tienes que mirar algo que no se ve con los ojos, que se ven, que se observa, ¿vale? De otra forma. Tengo que observar mis pensamientos, qué me estoy diciendo a mí misma, tengo que observar mis emociones, mis sensaciones físicas. Que siempre la pérdida esa es un cambio. Efectivamente, tiene que observar los cambios, ¿vale? Entonces, con toda esa observación, al final lo que yo estoy haciendo es conocerme mejor. Porque la mayoría de las personas solo se conocen profundamente ante las situaciones adversas, ¿vale? Son las situaciones difíciles las que te hacen conocer cosas de ti que tú en la vida te hubieras puesto, o sea, tú construyes una imagen de ti mismo, normalmente idealizada, ¿no? Y después la vida te va mostrando cuánto de esa imagen está y cuánto no está. Y entonces, al final, esa introspección te permite irte conociendo a ti misma. Y entonces, la imagen que yo tenía de mí misma idealizada y la que me muestra mi realidad, pues sin dramatismo, tenemos que planteárnoslo como aquí estoy y aquí quiero llegar. Es decir, que la imagen idealizada es donde tú quieres llegar. Que habrá cosas que sí hayas llegado, pero las que no hemos llegado, pues nada, no vayamos a dramatizar, sencillamente vamos a considerarlo como algo
Oye, yo pensaba que era más segura. Oye, pues entonces, si yo pensaba que era más segura, es porque para mí la seguridad personal es muy importante. Bueno, ¿y cómo podría afianzar mi seguridad personal si parto de ser medianamente segura? Fijaros qué distinto es ese movimiento a, hay que ver, que yo veo, no, lastimarte, darte pena, ¿vale? Dime usted. Yo he tenido muchísimas depresiones endógenas. Muchísimas depresiones endógenas. Entonces, para mí, endógena es grande. Endógenas, más que grande, tiene que ver que son internas. Internas. Sí. Y yo, para mí, cada vez que he superado una depresión, ha sido una culminación. Ujú. De por sí, la palabra depresión ya lo dice, depresión. Ujú. Y el cerebro actúa, tenemos neurotransmisores, los neurotransmisores están interconectados unos con otros. Muy bien. Con un fluido que se llama la sinapsis. Y este fluido te bloquea y entonces no permite de que haya comunicación entre neurona y neurona. Y por eso se produce lo que es la depresión. Muy bien explicado. Bueno, vamos a dar un poquito más, vamos a avanzar un poquito más con el vídeo. ¿Ves? La tristeza nos muestra lo que realmente es importante, ¿vale? Tú puedes, a lo mejor, estar con una pareja y vivir una monotonía y no darte cuenta de cuánto te importa esa pareja, basta con perderla para saber si lo que experimenta es un desahogo, que bien estoy, ahora que me he quitado este muerto de encima, o lo que experimento es tristeza. Entonces, cuando tú te sorprendes, porque tú, pues si te va, pues vete, a mí me da igual, no sé, igual, y ahora se va el primer día bien, porque todavía estoy enojado y todavía, pero cuando se me pasa el enojo, empiezo a observarme, y me siento triste, y empiezo a hacer esa introspección, ese viaje, ese buceo interior, y me di cuenta de que me estoy diciendo cosas de, hay que ver, esto lo hacíamos juntos, hay que ver, bueno, no tiene por qué ser dependencia, pero si te das cuenta de que esa persona significaba mucho más de lo que tú eras consciente, ¿vale? Pues entonces la tristeza nos muestra, fijaros qué valioso es la tristeza, ¿eh? La tristeza nos muestra lo que realmente es importante para nosotros, ¿vale? Sin embargo, si te empeñas en luchar contra la tristeza, terminará convirtiendo tu tristeza en una tristeza patológica o depresión. Es muy importante, por tanto, distinguir el sentimiento de tristeza del síntoma de tristeza propio del trastorno depresivo. Fíjate, para que el sentimiento de tristeza termine convirtiéndose en tristeza patológica, tiene que cumplir al menos dos condiciones. La primera de las condiciones es que ese sentimiento de tristeza tiene que ser más intenso de lo esperable. Y la segunda condición es que ese sentimiento de tristeza tiene que limitar el rendimiento de actividades habituales de la vida cotidiana y de una forma mantenida en el tiempo. Pero bueno, vamos a explicar estas dos condiciones de una forma más detenida. Cuidado con decir estoy deprimido porque me ha pasado una cosa un día y al día siguiente, no, eso no tiene nada que ver con la depresión, ¿vale? Para hablar de depresión tenemos que hablar de un sentimiento de tristeza que nos rompe. Una cosa y duradero en el tiempo, ¿vale? Un sentimiento de tristeza que es distinto a esa tristeza pasajera, ¿vale? Bueno, vamos a analizar detenidamente cada una de las cosas que hemos dicho, un poquito más despacio. Entonces, vamos a ver ahora ese primer requisito, ¿vale? Que el sentimiento de tristeza sea más intenso de lo esperable. Dime. ¿Cómo se llama qué? ¿Has dicho? ¿Se llama sentimiento de tristeza? Que el sentimiento de tristeza sea más intenso de lo esperable es una de las condiciones que distingue, o una de las diferencias que distingue la tristeza de la depresión. A mí lo que me está pasando ahora es que estoy sintiendo lo segundo, pero no lo primero. Estás sintiendo lo segundo y no lo primero. Sí, que es patológico porque afecta a mi vida diaria, pero no es muy triste.
no estás triste, pero sientes que tu vida cotidiana se está trastocando. Pero a lo mejor entonces no tiene que ver con la depresión, tiene que ver con otra situación distinta, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, Pero los síntomas son parecidos a la tristeza. Estoy en mi casa, no salgo, no soy capaz de salir de casa. Eso es el tiempo. Pero tú no lo identificas con tristeza, ¿no? Tú no identificas que lo que sientes... No me siento triste, ¿Y cómo te sientes? estoy a gusto. ¿Estás a gusto? ¿No te sientes triste? Pero sí estás haciendo cosas que son desadaptativas para tu vida. Como que no te relacionas. No salgo a la calle, no paso días enteros metido en casa. Me siento bien. ¿Te sientes? ¿Y qué haces con tu tiempo? Malgastarlo. Hago mucho, pues leo, pinto, hago cosas, pero casi todo televisión y dormir. Vale. Bueno, pues tienes que seguir buceando, ¿vale? Tienes que... Muchas veces, perdonadme, muchas veces, yo por ejemplo, me he tirado unas vacaciones estupendas. Todos los hábitos que yo tenía hechos, organizados hasta junio, pues en julio y agosto lo he dejado todo. Si iba al gimnasio, he dejado el gimnasio. Si comía de una forma equilibrada, he dejado de comer de una forma equilibrada. Si leía habitualmente, pues he dejado de leer las cosas que leía, ¿vale? Lo he dejado absolutamente todo, durante 2 meses. Desde septiembre hasta la fecha que llegamos, progresivamente estoy rescatando ese estilo de vida productivo que yo tenía en junio, ¿vale? Entonces, cuesta trabajo. O sea, cuando uno se baja del tren, volverse a subir requiere un sobreesfuerzo, ¿vale? Entonces, también tienes que tener un poquito de paciencia contigo y ponértelo bastante fácil para subirte al tren, porque si tú para subirte al tren te quieres subir tal como lo dejaste en junio, tal como quieres subirte en septiembre y no lo consigues, pues entonces empieza un diálogo interno muy destructivo y ese diálogo interno puede ser muy poco adaptativo, ¿no? Entonces, si tú estás bien, pero ves que no cumple con los objetivos que te marca, pues tienes que aumentar tus estrategias o tienes que cambiar de estrategia y decir, vamos a ver, por ejemplo, una de las estrategias que yo utilizo, si yo quiero al día siguiente hacer algo, sí o sí, y algo que es razonable que yo pueda hacer, no que sea algo muy complicado, pues entonces yo supedito todas las cosas que me gusten a tener completada esa actividad. Quito el aire un poco. A tener completada esa actividad. A ver, un poquito más alto. ¿Vale? Es decir, yo tengo que, yo qué sé, llevar algo a correo, o tengo que ir a Hacienda, o tengo que hacer algo que es necesario para mi vida. Pero a mí lo que me apetece es estar viendo series de televisión en esto, ¿no? Pues entonces yo empiezo a trabajar con mi voz autoritaria y decir, vale, tú vas a ver la serie que te dé la gana, pero después de completar esta actividad. Entonces, una vez que complete esa actividad, te permites eso que tú deseas tanto. Pero es un poco trabajar lo que es la autoridad interna. Me estoy poniendo muchas metas pequeñitas y las estoy haciendo. Me cuesta esfuerzo hacerlas, pero las estoy haciendo. Pero entonces lo estás haciendo bien. O sea, si te estás poniendo metas pequeñitas y las estás haciendo con esfuerzo, eso es justo lo que tienes que hacer. A lo mejor tú tienes una voz interna muy exigente que a la que hay que decirle, oye, que como te pases de exigencia, me bloqueo y no hago nada, ¿vale? ¿Entiendes? O sea, se trata de que tú tengas un diálogo interno en que digas, vamos a ver, yo me voy a poner un planning y cada día me voy a establecer una tarea razonable y si la completo me voy a dar permiso para estar feliz el resto del tiempo, ¿vale? Para estar relajado y a gusto. Mañana me pondré otra actividad, ¿vale? ¿Qué me iba a decir?
Yo quiero decir, yo he padecido muchas depresiones endógenas, de por sí lo digo abiertamente, yo tengo trastorno bipolar, ¿no? Tipo 1. Pero a mí la depresión me ha llegado a incapacitar hasta tal punto de que el simple hecho de ducharme ha sido un trabajo excesivo. Claro. El simple hecho de amarrarme los cordones ha sido un trabajo excesivo. La atención la he perdido completamente. Incluso me han venido ideas de suicidio. ¿Ve cómo estamos hablando de cosas muy gordas? Cuando hablamos de depresión, no hablamos de he perdido los hábitos de hacer determinadas tareas y tal. No, estamos hablando de atarse unos cordones, de ducharse, ¿vale? Estamos hablando de una desadaptación gorda, ¿vale? Por eso te digo que es que no es ni depresión ni tristeza, es una cosa que tiene esos síntomas que no... Es una cuestión, yo creo que de hábito, que estás relajado y que tienes que volver a activarte y a motivarte, ¿vale? Yo no le veo más, ¿vale? Vamos a ver un trocito más. De forma más detenida. Que el sentimiento de tristeza sea más intenso de lo esperable. Para valorar si un sentimiento de tristeza es más intenso de lo esperable, es muy importante tener en cuenta la forma de ser y las costumbres de esa persona previo al sentimiento de tristeza. No debemos juzgar un sentimiento de tristeza como más o menos intenso comparándolo como cómo nosotros nos sentiríamos ante esa situación, sino cómo sería la respuesta esperable para esa persona. Pongamos un ejemplo, una madre o un padre que se enfrenta al divorcio de su hijo. El sentimiento de tristeza que embarga a esa persona va a depender de sus creencias religiosas, va a depender de la importancia que le dé a lo que opinen los demás y va a depender también de su carácter, si son más o menos emocionales o más o menos protectores. Si el padre es una persona de carácter frío, tolerante, racional, sin excesivo prejuicio y desarrolla un sentimiento de tristeza que interfiere significativamente en su vida laboral, podríamos considerar que ese sentimiento de tristeza es más intenso de lo esperable. Pero si por el contrario el padre es muy emocional, el padre es una persona que siempre ha estado implicada sentimentalmente en la vida de su hijo y está además muy religioso, le importa el qué dirán y desarrolla un sentimiento de tristeza que va acompañado de una preocupación ante el divorcio de su hijo, podríamos considerar que ese sentimiento de tristeza no es más intenso de lo esperable. ¿Os dais cuenta? Esto a mí me resultó curioso escucharlo porque la verdad ese matiz yo no lo tenía, ¿no? Yo no tenía el matiz de que el sentimiento de tristeza debía ser más intenso de lo esperable para la persona en cuestión. O sea, una persona liberal, una persona tolerante, una persona se le divorcia a su hijo y desarrolla un sentimiento de tristeza muy grande, oye, pues no me cuadra a mí. Porque para esa personalidad, pues esa persona puede encajar perfectamente que las relaciones, bueno, no tienen por qué durar para toda la vida, de que, bueno, esto no pasa nada, bueno, pues, se ha terminado una etapa, ¿vale? Porque el discurso que tiene una persona progresista, una persona tolerante, distinta. Ahora, una persona extremadamente religiosa, que considera que el matrimonio es para toda la vida, que le importa el que dirán, efectivamente, que le importan que dirán. Y esa se le divorcia su hijo y desarrolla un sentimiento de tristeza. Para esa persona, ese sentimiento de tristeza, aunque tú la veas muy abatida, no es más intenso de lo esperable. Con lo que no estaríamos hablando de un sentimiento de tristeza que sería síntoma de depresión. Era lo que se espera, dadas las circunstancias, dadas las creencias y la forma de ser de esa persona. ¿Entendéis ese matiz? Dígame usted, Carlos. A nivel personal, yo creo que no es ni que sea religioso o de ser religioso, ni que sea frío o sea más caliente. Yo creo que se implique más el su hijo o que no se implique. Por ejemplo, si yo soy una persona que me implica toda mi vida con mi hija y mi hija tiene un problema, yo siempre estaré diciéndole, no pasa nada, no te preocupes, te has dejado el novio, ya vendrá otro. Y si no,
no te hace falta ningún hospital. En cambio, otra persona que no se haya implicado tanto en su hijo, a lo mejor tendrás más sentimiento de culpabilidad porque no ha podido estar ahí para ayudarle en el momento, porque a lo mejor siente de que su hija le deja el novio porque no ha tenido el respaldo del padre, Sí. cosas así. Tú me estás hablando de... Es una muy buena reflexión. Tú me estás hablando de que si el padre está implicado, pues no desarrolla culpa, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de los cócteles emocionales. Tenemos por una parte la tristeza y la culpa de desarrolla por no haber estado tan pendiente de esa hija, ¿no? Y entonces ahí elabora ya un cóctel que ya es más difícil de digerir, es más conflictivo y es más difícil para la hija y para el padre entender qué estaba ocurriendo aquí, ¿vale? Bueno, usted me quería decir algo. Lala, ¿por qué cuando se está con depresión se tiene tanto sentimiento de culpa por lo que puedan pensar los demás? Porque cuando tú estás, imagino, ¿vale? Imagino, si tu depresión cambia la vida de las personas que están alrededor tuya, ¿no? Si tú estás con depresión y tú tienes una madre al lado, o tienes una esposa al lado, o tienes unos hijos al lado, seguramente dejarás de cumplir con determinadas obligaciones, ¿vale? Y paralizará las vidas de las personas que están alrededor tuyo porque te tienen que atender. Porque si tú tienes intentos de suicidio, las personas, tú te sentirás deprimido, pero también observa la preocupación de los que están alrededor y cómo esas vidas en un momento determinado cambian, ¿no? Precisamente por hacerse cargo de ti. Y eso te puede llevar a sentirte culpable, ¿no? Yo en mi vida he tenido la suerte de que he tenido personas codependientes que siempre han tirado de mí. Ajá. Y entonces he podido salir mejor de las depresiones, por así decirlo. Es decir, que siempre has tenido a alguien al lado que ha tirado de ti. Exactamente. Y tú, pero sí has sentido esa culpa, ¿no? Eso de Esa culpa de tener que tener a esa persona tirando de ti. De tener esta muleta. Efectivamente. Vale. Yo, por ejemplo, he tenido también muchas depresiones y no he sentido esa culpa nunca. Yo sí la he sentido. Claro, pero es que... Sí, he tenido a veces y otras veces. Es decir, Eduardo ha tenido ese sentimiento de tristeza, esa depresión, pero no ha ido acompañado de culpa, ¿no? ¿Vale? Bueno, seguimos para bingo. Ay, ¿quieres decir algo? Sí, porque ya añadí, porque ya que estamos hablando de depresiones, yo en cambio, más que de sentimiento de culpa, he tenido sentimiento de agradecimiento a tener gente que te apoyara y estuviera junto a ti, pues he canalizado, en vez de tener sentimiento de culpa, porque yo he dicho, bueno, me ha pasado, es una enfermedad, me ha tocado y lo tengo que pasar. Y lo he pasado gracias a la gente que me ha ayudado, tanto a nivel profesional como a nivel familiar. Y entonces, pues, creo que también canalizarlo a nivel positivo, de decir culpabilidad, digo, agradezco a todos aquellos que me han ayudado y así pues no me siento Claro, vamos a ver. amarrado. Tú, en vez de tener sentimiento de culpa, has despertado en ti esa atención que has recibido por los demás, ha despertado en ti un sentimiento de agradecimiento. Pues fijaros, uno que no siente culpa, otro que siente agradecimiento, otro que sí siente culpa porque ve que paraliza las vidas de los demás. Fijaros, todo en común tiene una cosa: el discurso, el diálogo interno que yo tenga. Lo que yo me digo a mí sobre lo que está ocurriendo, ¿vale? Como yo interpreto todo eso y las cosas que yo me digo a mí mismo. Ese diálogo interno es el que va a facilitar que aparezca una emoción o que aparezca otra. Y esa emoción, como hemos dicho, es el que va a facilitar que haga una cosa o que haga otra. ¿De acuerdo? A mí me crea mucha impotencia. Claro. Muchísima impotencia. Además de que el rendimiento físico, psíquico, hay un desgaste energético grandísimo, ¿no?
Y aparte yo concibo las enfermedades... Y la impotencia se parece a la frustración. A ti te genera mucha impotencia, que podríamos decir a ti te genera frustración, ¿no? Yo considero... Y entonces te relacionará un poquito con el enfado. Pero seguramente el enfado se hace a ti. Exactamente. Claro. Entonces, yo considero la enfermedad de la depresión como una enfermedad física, mental y espiritual. Pues sí, física, mental y espiritual, sí. Pues sí. Vamos a seguir. Segunda limitación, limitar el rendimiento en actividades habituales, de forma mantenida en el tiempo. Limitar el rendimiento en actividades habituales, de forma mantenida en el tiempo. La otra condición que debe cumplir la tristeza para terminar convirtiéndose en tristeza patológica es que nos limite en el rendimiento de actividades habituales de nuestra vida cotidiana, pero de una forma mantenida en el tiempo. Es decir, que para que se cumpla esa condición limitante tiene que ser que nos esté limitando en actividades a lo largo de todo el día y no en situaciones muy concretas. Y también durante periodos largos de tiempo y no durante unos pocos días. Ahora bien, todas las depresiones no son iguales. Hay que distinguir al menos 3 subtipos de trastornos depresivos que tienen diferencias muy claras y que precisan tratamientos distintos. En el siguiente vídeo analizaremos los 3 subtipos de trastornos depresivos. No dejes de verlos. Entonces, quedamos en que el próximo día todos vamos a venir a la sesión con el BDI pasado. Entramos en Psicolala, nos vamos a lista de reproducción, nos ponemos el vídeo del BDI, que es un cuestionario para que vosotros los paséis. Un cuestionario para que vosotros os lo paséis. Lo completáis en la casa. El cuestionario contestáis a las preguntas y sumáis todos los resultados. Os va a dar una puntuación y os va a dar una escala y veis a qué responde esa escala, si es depresión leve, moderada o grave. Y os traéis el cuestionario contestado y la puntuación final. Es importante que os traigáis el cuestionario contestado para después aquí en un momento determinado, si hay que consultar algo, tengáis las preguntas a mano. ¿De acuerdo? Una cosa, ¿todo el mundo ha firmado? Sí. Bueno, pues nos vemos en la siguiente. Venga, a ti.